Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver los patrones de velas en opciones binarias. Empezaremos con nuestro primer patrón de vela, la familia, por decirlo así, porque vamos a ver algunos que yo los puedo catalogar como dojis, ¿ok? Dentro de los patrones de velas, hay ciertas cosas que nosotros debemos de entender. Una de esas cosas es que los patrones de velas que vamos a estudiar por acá no funcionan por sí solos. Todos los patrones de velas, al igual que el chartismo, al igual que cualquier estrategia, incluso me atrevería a decir que cualquier indicador que ustedes puedan agregar a sus gráficas, tiene que tener un acompañamiento. El acompañamiento debe ser del precio, de los movimientos, de las reacciones y de esa manera sumar probabilidades de éxito a nuestras inversiones. ¿Ok? Acá les he puesto 4 tipos de dojis que yo considero que son dentro de la familia de las dojis porque todas funcionan de la misma manera. Todas funcionan de la misma manera, se aplican y se leen de la misma manera. Entonces, la primera tenemos la doji. Esta es la más conocida, creo yo. Esta tiene, como ustedes lo ven, no tiene cuerpo. La vamos a ver en color neutro, color negro. No tiene ningún color, verde o rojo, depende del color que ustedes tengan en sus gráficas. No tiene ningún color. Y esto nada más representa un equilibrio, por decirlo así, de vendedores y de compradores, dándonos así la entrada del precio y la salida al mismo nivel. Por lo tanto, por esa razón, no tienen ningún color, ya que el punto de entrada de la doji es el mismo punto de salida de la misma. Por esta razón, eh, estas velas se conocen como velas de indecisión. Velas de indecisión, es decir, que ahorita están en un punto de equilibrio donde esto está igual a esto y en algún momento esto tiene que irse hacia abajo o irse hacia arriba. ¿De qué depende? Del movimiento siguiente que vamos a encontrar en los patrones de velas, luego de la doji. Ya lo vamos a ver, ahorita vamos a analizar esto de acá. Como segundo tengo la doji piernas largas, que como ya lo ven en la imagen, es parecida a la doji simple, simplemente que nuestra mecha, que ustedes pueden observar aquí, es ligeramente más grande y posiblemente lo que ustedes puedan observar en estos casos es que una vez que se abre la vela, haga un movimiento muy rápido, ¿sí? Muy rápido, ya que tiene que abrir, tiene que bajar, retroceder, subir y bajar, y todo eso en el tiempo de 1 minuto. Por lo tanto, vamos a ver movimientos un poco rápidos, ¿sí? Pero tiene el mismo funcionamiento, es un equilibrio tanto de compradores como de vendedores, ¿ok? Acá tengo el spinning top o en español, que se traduce como peonzas. La verdad no sé por qué se llama peonzas, pero está catalogado también, podría decir como una doji, porque si ustedes pueden observar, también tengo lo mismo, tengo la misma cantidad de vendedores que la misma cantidad de compradores, dándome así una especie de equilibrio. En este caso ya me deja cuerpo de la vela, y una de las características para que ustedes puedan identificar si es que es una doji o no, es que más o menos la mecha tiene la misma distancia que el cuerpo. ¿Sí? Esa es una de las características. Ustedes pueden ver que más o menos tiene la misma distancia. Otra cosa es que no precisamente tiene que ser igualito, o sea, la misma medida con regla, medir ahí, no, sino que visualmente ya se puede ver que más o menos tienen la misma distancia. En ocasiones puede pasar que la vela superior es un poco más pequeña y la vela inferior es un poco más grande, y va lo mismo, porque las mechas lo que nos dicen nada más es el empuje de vendedores y el empuje de compradores que hubo en esta vela. ¿Ok? En la siguiente, que es olas altas, esta tiene el mismo funcionamiento, pero en movimientos pues también puede ser un poco más rápido debido a la amplitud de la mecha o de la sombra, como lo quieran conocer. Y esta distancia de acá, que ustedes ven de la mecha, es el doble más o menos del cuerpo de la vela, ¿ok? Entonces más o menos es el doble, y de la misma manera puede haber ocasiones que la mecha superior es más pequeña que la inferior. En estos dos últimos, el color relativamente no es tan importante. Al igual que en estas de acá, evidentemente no hay color, pero puede pasar que incluso se dé un color muy pequeño
O sea, puede pasar que incluso ustedes encuentren un cuerpo muy pequeñito y pues es de la misma manera, ¿no? Es de la misma manera. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos identificado estas dojis, nosotros tenemos que acompañar la lectura por todo el movimiento que podamos distinguir. Vamos a dibujar acá una similitud del precio, lo vamos a hacer en líneas. Ok, vamos a dibujar una dirección alcista, más o menos con retrocesos, que sea una dirección moderada, que la podamos leer sencillamente, no voy a decir fácilmente porque no quiero que piensen que todo es fácil. Ok, y en esta línea negra que estoy dibujando, vamos a suponer que esta es nuestra zona fuerte que ya previamente la habíamos identificado. Ok, una vez que llega el precio a esta zona, nosotros vamos a ver que se forma nuestra doji. Aquí se forma nuestra doji. Ok, no, con esto no quiero decirles que una vez que se forma la doji nosotros vamos a vender o vamos a comprar. Nosotros necesitamos un movimiento, por eso se los había dicho. Las dojis son patrones de indecisión. Necesitamos un siguiente movimiento para poder identificar hacia dónde el precio se puede ir. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este caso, la siguiente vela que abre previa a la doji, tenemos que observar el movimiento. Lo más oportuno, ya que si la doji se da en una zona, como la tengo ahí dibujada, lo más oportuno es esperar a que la siguiente vela retroceda no más del cierre de la vela, es decir, no tan arriba, sino un poco menos del cierre de la doji, y ahí observar alguna presión de vendedores, es decir, que llegue y sea empujado, y tomar nuestra entrada por sobre el nivel, esperando que finalmente pues esta vela baje y sea fuerza vendedora, y puede pasar también que pues no baja demasiado y se queda pues nada más ahí un poquito, ¿sí? Por esa razón es súper importante que nuestras entradas después de las dojis sean sobre el cierre, sobre la apertura de la vela, ¿sí? Una vez que nosotros tomamos un poquito sobre el cierre, pues tenemos un margen un poquito más grande, es decir, tenemos todo esto para que el precio se mueva. Y recuerden que las opciones binarias lo más importante es el nivel, el punto de entrada para nosotros poder tener una operación exitosa, una operación ganadora. ¿Ok? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos ninguna zona? Ustedes no logran identificar ninguna zona previa y se forma nuestra doji. Se forma la doji, no tenemos alguna lectura, es decir, no tenemos nada en el pasado. Ya. A las personas que no sepan, pues ya próximamente tendrán. Y a los que ya me entiendan un poquito, pues ustedes saben que si no tenemos nada en el pasado, no podemos decir que esta doji me indica reversión, ni tampoco puedo decir que me indica continuación. Yo tengo que esperar un movimiento previo, ¿sí? Si nosotros observamos que la siguiente vela apenas baja y es empujado, pues nosotros podemos decir que fue una doji de continuación previo el movimiento, ¿sí? Es decir, necesitamos un movimiento adicional para poder operar las dojis. Si es que pasa, si es que no se da una doji, sino que se da un spinning top, por ejemplo, ustedes observan, se da el spinning top y no hay zona de la misma manera. Yo espero la apertura de la siguiente vela y por lo menos que haya algún tipo de rechazo o por lo menos que no logre pasar el mínimo de esta vela, ¿sí? Por lo menos que no logre pasar el mínimo de esta vela. ¿Por qué? Porque si pasa este mínimo, ustedes saben que el mínimo, está muy grande, perdón, ustedes saben que el mínimo y el máximo de la vela, es decir, las mechas, representan microzonas de resistencia y de soporte. Es decir, que si logra traspasar esta zona, pues ya no nos está diciendo que hay fuerza compradora, más bien hay una fuerza de vendedores. Por eso tenemos que tener un poquito de cuidado al momento de operar tras las dojis. ¿Ok?
no como que nunca lo van a poder operar, más bien algo como que tienen que practicar mucho para que ya definan el ojo, vean cuáles son los movimientos en los que el precio les da mayor información y de esa manera poder aprovecharlo. ¿Ok? Entonces, una vez que se da la apertura siguiente, yo voy a esperar que no logre pasar el mínimo, que haya algún tipo de empuje de comprador, es decir, hacia arriba, y tomar algún punto óptimo de entrada esperando que la vela termine hacia arriba. Bueno, aquí era una vela verde, ya la puse roja. Esperando que termine hacia arriba. ¿Dónde debe estar mi punto óptimo de entrada? De aquí para abajo, ¿sí? Que no sobrepase este nivel tampoco. Porque recuerden, si ya rompe el mínimo, significa que ya no hay tanta fuerza compradora, sino aquí ya no hay compradores, sino que más bien ya hay fuerza vendedora, ¿ok? Eso con respecto a las dojis, todas funcionan de la misma manera. Cuando tengamos tendencias generales, por ejemplo, si nosotros... Ay, vale. Si nosotros tenemos una zona, logramos identificar una zona de reacción, una zona fuerte, una resistencia, un soporte, lo que ustedes logren identificar, ya que hayamos tenido previa información, tal vez alguna reversión en el pasado, y aquí se presenta una doji, o alguna variación de la doji, nosotros podemos tener un poco más de seguridad de que puede ser reversión. Sin embargo, lo mejor es esperar y en estos casos, solo en estos casos, cuando tengamos más información, es decir, zonas donde ya han sido empujado el precio anteriormente, solo en este caso nosotros podemos operar al final de la vela, es decir, apenas se acabe la vela, nosotros podemos operar en operación de reversión, esperando que el precio vuelva a hacer lo mismo que hizo por acá, esta área anterior. Les voy a indicar algunos ejemplos de cómo los podemos distinguir en el mercado, en las gráficas. Algo como recomendación general que les voy a decir desde mi experiencia, cuando ustedes puedan identificar que tienen mercados como que muy rayados o donde van a encontrar muchas dojis, como por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchas variaciones de dojis seguidas, es preferible que no traten de operarlas, ¿sí? Porque puede haber movimientos engañosos, puede dificultarse un poquito el tema de los soportes y resistencias que estén marcando y de esta manera pues se van a evitar un poco el dolor de cabeza, un poquito el dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica, se los había puesto acá, para que ustedes puedan ver que en este tipo de mercados, lo mejor que pueden hacer es no operarlos, ¿sí? No operarlos porque tenemos muchas dojis y se pueden dar cuenta porque si lo ven a simple vista, pues van a tener muchas velas pequeñas con muchas mechas, entonces aquí, sinceramente, no se los recomiendo, ¿ok? Por acá tengo otro que es donde vamos a tratar de identificar las dojis, ya sea que nos estén dando información de reversión o de continuidad. En este caso, ustedes pueden ver, ok, vamos acá. Miren, vamos a analizar esta parte de acá, esta área de acá. Les voy a indicar cómo debería ser la correcta lectura. ¿Ok? Ustedes saben que si ustedes no logran identificar los movimientos del mercado, pues deberían hacerlo. Es algo esencial que lo tenemos que hacer. Identificar los movimientos del mercado para que ustedes puedan tener una mayor visualización y entender en qué punto del mercado están, ¿ok? Una vez que identifican los movimientos del mercado, ustedes se pueden dar cuenta, para las personas que ya saben un poquito de chartismo, pueden darse cuenta que aquí tengo una especie, no se los voy a decir, ahí me lo ponen en los comentarios qué figura chartista es, pero en conclusión, aquí el precio está bajando, ¿ok? Si marco líneas de tendencia dinámicas, ustedes pueden darse cuenta que el precio aquí viene bajando. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Que primero me da un máximo, luego me da un máximo más bajo y nuevamente el precio cuando sube me vuelve a dar un máximo más bajo, lo que me hace pensar que el precio ya se va a revertir. ¿A qué acompaño esto? Acompaño y sumo, aparte de ya tener esta resistencia dinámica en esta área, puedo sumarle
un patrón de vela, ¿sí? Un patrón de vela aquí. Si retrocedemos un poquito, acá también tenemos un patrón de vela que coincide con nuestra área de soporte y resistencia. Yo le extiendo, le extiendo, le extiendo, le extiendo. Ok, miren acá. Entonces, si yo tengo aquí varias oportunidades que el mercado me ha dado en esta figura de acá, el mercado me ha dado algunas oportunidades. Si ustedes pueden darse cuenta, una vez que el precio baja totalmente, hay una fuerza compradora que viene del soporte, se da una doji, ¿sí? Esta doji no precisamente tiene que ser de reversión como lo habíamos visto, como ustedes se dan cuenta, no precisamente tiene que ser de reversión, ¿sí? Puede ser de continuidad. Si nosotros aprovechamos el movimiento de rechazo sobre el cierre, hubiéramos tenido un buen punto de entrada en continuidad. ¿Por qué en continuidad? Porque hasta este punto la tendencia general era alcista y viene a tocar un nivel previo, ¿sí? Viene a tocar un nivel previo, entonces tengo una tendencia general alcista. Lo que puedo hacer es aprovechar estos movimientos y aprovechar la presencia de un patrón de vela para poder operar, ¿sí? ¿Ok? Recuerden que la doji no es de reversión ni de continuidad. Necesitamos un poco más de contexto. Una vez que el precio llega a esta área de acá, nuevamente baja y nuevamente me hace una nueva doji. Una vez que me hace esta doji, yo todavía no puedo saber si es que es continuidad o reversión, pero tengo información anterior que es el nivel anterior que ya me respetó. En este nivel se detiene y lo que habíamos mencionado, tengo que esperar que la siguiente vela baje a esta área, no sobrepase, y como se dan cuenta, no sobrepasa, tomar un punto óptimo de entrada y esperar que los compradores pues hagan lo suyo, que es empujar el precio hacia arriba. ¿Ok? Por acá, nuevamente el precio sube todo esto. Por acá se da otra doji. Esta tiene un poquito más de cuerpo, pero sin embargo sigue siendo doji porque hay un nivel de equilibrio. Hay un nivel de equilibrio, si se dan cuenta, las mechas son similares. Esta vela de aquí me representa un nivel de equilibrio. Por lo tanto, ¿qué hago? Esperar que regrese por sobre la doji, por sobre el nivel. Como ven, regresa perfectamente. Aprovecho el punto de entrada y opero, ¿sí? ¿Por qué puedo operar aquí en los extremos? Porque tengo un nivel y tengo un soporte que ya me está funcionando muy bien y tengo una resistencia que también está funcionando muy bien. Esta es una figura chartista para los que ya saben chartismo y ya saben cómo utilizarlo y ya saben cómo añadir patrones de velas a las figuras, ¿ok? No voy a hablar tanto de chartismo porque sé que hay gente que todavía no sabe, ya próximamente lo hablaremos. Así logramos ver solo con soportes y resistencias, ¿sí? Ok, vamos a marcar mucho mejor esta área. Una vez que el precio baja, termina bajando, aquí me hace otra doji, eso es lo que les decía. Muchas veces el precio puede darse dojis en el camino, pero si ustedes observan, esta doji no logra sobrepasar. Aquí hay una leve, una micro, digámoslo así, una micro dirección bajista, lo que me hace pensar que si el precio regresa, no supera este nuevo máximo que me da acá, que es un máximo muy chiquito, ya estoy muy adentro del gráfico, yo puedo aprovechar la tendencia, ¿sí? Que era bajista principal y aquí sigo teniendo bajista, ¿ok? Porque tengo doji. Ahí tengo una doji. Sin embargo, si todavía no tienen la suficiente experiencia, pues es recomendable que todavía no nos metamos tan adentro del gráfico, más bien podamos hacerlo desde los puntos más sobresalientes que podamos distinguir. Ok, acá tengo un ejemplo en una tendencia, en una dirección de precio muy fuerte. Esto es una entrada de vendedores muy fuerte. Para los que ya han estado en el mercado de opciones binarias, van a saber que estos panoramas donde tengo muchas velas rojas son muy atractivos, pero si no lo sabemos operar también puede ser muy doloroso. En este tema de dirección fuerte de vendedores, ¿por qué es fuerte? Porque
Si ustedes observan, pues casi no tengo presencia de retrocesos, por esa razón, pues es una entrada fuerte de vendedores. Yo también voy a poder visualizar dojis, ¿sí? Si ustedes pueden darse cuenta, tengo aquí dojis, aquí tengo otra doji, por acá me parece, bueno, me voy a quedar con esas dos dojis. En este caso, cuando tengo entrada fuerte de vendedores, puede ser que incluso aquí haya una vela verde, puede ser que se dé una vela verde, pero lo que predomina son los vendedores. También está considerado como entrada fuerte de vendedores. Voy a darme cuenta de las dojis, pero no solo de eso, tengo que darme cuenta también de lo que está acompañado, es decir, de lo que viene en el precio, de las zonas que tengo. Anteriormente también ha habido una entrada fuerte de compradores, por lo tanto, solo aquí hizo un pequeño descanso, nada más. Esto es un pequeño descanso que no me dice nada. Lo puedo acompañar con el número redondo que tengo atrás en la gráfica, sin embargo no me dice absolutamente nada, ¿ok? Si se pueden dar cuenta, la doji se forma justo en la zona que yo marqué, sin embargo todavía no tengo suficiente información para decir que aquí se va a revertir o que va a bajar, nada de eso, pero cuando abre la siguiente, ustedes pueden darse cuenta que hay un pequeño salto del precio, que es un espacio donde el movimiento es tan rápido, por eso no logra hacer el dibujo de la vela, por decirlo así. Esto es una representación de un movimiento fuerte de vendedores y yo aquí puedo ya buscar patrones. Si nos vamos a buscar patrones de reversión, vamos a encontrar una doji. Previamente encontramos la doji y luego, ¿qué pasa? Luego encontramos la siguiente vela. Si se dan cuenta, no hay ninguna fuerza alcista, no ha dejado mecha, es decir, que el precio vino bajando continuamente. Y aquí, debido a la fuerza que representa, que es el tamaño de la vela que nos ha dado, pues puedo seguir operando en continuidad. ¿Sí? Operar en continuidad. Nuevamente espero. Este es no es tanto el doji porque tiene mayor cuerpo. Nuevamente me da este tipo de salto y este es otro patrón de vela que ya mismo lo vemos. ¿Ok? Entonces, todas las dojis no representan continuidad ni reversión, más bien tengo que acompañarla del contexto general. ¿Ok? Eso es todo por lo que les puedo compartir el día de hoy. Así que vayan a hacer sus prácticas y pueden unirse a la comunidad de Telegram que está aquí en la descripción del video para que me compartan sus prácticas y poder progresar, aprender y estudiar juntos. Chao, chao.